Soy Carlos León Salazar, soy docente en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro y entre otras actividades pues estamos en el Laboratorio de Incidencia en Procesos y Sistemas Socioecológicos Urbanos. Ok, y bueno, empezar con esta temática que tenemos el día de hoy, ¿no? Algo que justamente está presente luego de que se llevó como una marcha apenas el pasado viernes, este tema de la gentrificación. Empezar con esta parte de que no ha quedado también, a veces no queda claro como qué es el fenómeno de la gentrificación. Entonces, si nos puede como ahondar en eso. Sí, es un poco comprensible que no se entienda plenamente si se trata de gentrificación o no, lo que sucede en diferentes momentos, en diferentes procesos, justamente también porque las dinámicas de transformación urbana son muy dinámicas. Entonces, quizá ciertamente habría que remontarse un poco al origen del concepto, y es un término planteado por una socióloga británica, Ruth Glass, quien comienza a ver alguna serie de fenómenos en barrios que tenían una población mayoritariamente obrera, pero que en algún momento comienza a emerger un nuevo sector de clase, más de ingresos medios o ingresos altos, que eran denominados justamente los gentry, y que era una especie de burguesía que tenía desde luego mejores ingresos que las clases trabajadoras, y entonces comenzaban a acaparar o a concentrar algunos de los espacios habitacionales en esos que habían sido barrios obreros. Entonces comienza a haber una dinámica de desplazamiento, dado que eso se traduce en un encarecimiento tanto de las rentas como de los servicios, es decir, hay cambios en la vocación de los espacios, de ser espacios habitacionales para obreros, pues ahora tienen nuevos valores y nuevos usos. Y eso va de la mano también con ello, que sí se mantiene como una constante cuando se utiliza el término de la gentrificación, es el desplazamiento de la población. En este caso inicial, analizado por Ruth Glass, de las clases obreras, de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, en términos generales, por lo menos como fue el origen del concepto, esta idea de gentrificación quizá pueda ser traducida como aburguesamiento. Es decir, nuevos sectores de clase que desde luego tienen otras pautas y otros hábitos de consumo, demandan otro tipo de servicios y por lo general pues son más caros, ¿no? Si se encarece pues los modos de vida, tanto de la renta como de los servicios, ¿no? Que en conjunto pueden estar por ahí manifestándose. Ese es el origen. El concepto, como ya te decía, está ubicado hacia la década de los 60 del siglo pasado, es decir, ya tiene algún tiempo circulando, y se ha analizado pues para estar tratado de reflejar o de analizar pues estas dinámicas urbanas en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades. Ahora podemos ver que se piensa o se reflexiona pues cómo están sucediendo estos procesos de transformación urbana en ciudades, digamos, de primer mundo, como inicialmente ahí en Reino Unido, o en España, en ciudades como Barcelona, Madrid, y ahora, como ya también lo decías hace un momento, pues con esto que sucede en la ciudad de Querétaro actualmente, ¿no? Que también hay pues esta dinámica y estas manifestaciones de diferentes sectores, tanto gubernamentales como empresariales, como de la población en determinados barrios que están en esa tensión, ¿no? De qué pasa. ¿Pasa la gentrificación o cómo podemos denominar lo que sucede actualmente en la ciudad de Querétaro? Y creo que abordarlo desde la gentrificación, si no es simplemente ponerle una etiqueta, sí nos puede dar pues elementos, ¿no? Para estar reflexionando y vislumbrando qué está pasando y cuáles son las dinámicas que se están movilizando. Claro, y por ejemplo, en el caso de San Francisquito, que fue quien presidió como esta marcha, pues hemos visto que ha sido como un lugar en el que siempre se ha como puesto esta resistencia, ¿no? A que ocurran estos procesos, porque hay quienes habitan en el lugar pues sí han diagnosticado, ¿no? Tienen presente que esto es lo que ocurre, pero también saber, ¿no? Que por qué San Francisquito es como uno de los lugares en los que mayormente se presenta esto. Sí, ¿por qué San Francisquito? Y también haciendo alguna referencia a situaciones análogas que se han presentado en otras ciudades, no solo de México, sino del mundo, y por qué hay esta tendencia al llamado aburguesamiento. Hay que ver que San Francisquito, como otras áreas acá de la ciudad de Querétaro, pues tienen un valor
que se ha venido construyendo a lo largo de su trayectoria, de su historia, y en este caso, pues sí es un punto muy estratégico territorialmente, es decir, tiene una cercanía, una proximidad con el centro histórico, tiene todavía pues una lógica de movilidad que en otras áreas de la ciudad está ahora muy complicada, muy difícil, y tiene un valor patrimonial también, es decir, también ahí se resguarda cultura, se resguardan tradiciones, expresiones simbólicas que remiten a la memoria, a la identidad de quienes habitamos esta ciudad de Querétaro, y entonces también se vuelve como un valor, algo que se desea. Incluso quienes no habitan ahí, ¿no? Lo ven como algo a lo que quieren adscribirse, que quieren formar parte, pero pues está esto de cómo se accede y cómo se vinculan quienes ven en esto como un valor, como una vía de participación y de involucramiento. Entonces, una vía, pues parece ser esa, ¿no? Si es un lugar que se desea, un lugar que se espera que genere condiciones para que arriben pobladores no originarios y que tengan acceso a estos valores que se han construido en torno al barrio, ¿cómo es que acceden? Y una vía, pues es a través de ello, ¿no? De un incremento en las rentas, de una modificación ahí en las formas tradicionales de habitar, y que eso creo que en el caso de San Francisco también lo podemos considerar como algo importante. Hay un deterioro de las viviendas, un desgaste normal, digamos, que sucede en todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las colonias. Y creo que en específico aquí podríamos ver pues cómo la gentrificación también tiene una relación con determinados tipos de políticas públicas. Es decir, sí hay un deterioro, pero ¿qué hay detrás de ello? Pues hay un abandono o una insuficiencia de políticas públicas orientadas a ello, al mantenimiento de la vivienda, a la regeneración de los espacios, y hacer lo necesario para que esté ahí vital la economía local, los oficios que ahí se desarrollan, y entonces sí hay como esta tendencia a que incluso quienes son habitantes tradicionales pues se vean en esta disyuntiva de o seguir habitando o vender o rentar, ¿no? a quienes vienen o están deseosos de ocupar esos espacios. Desde luego que también pues eso puede estar vinculado con qué se desea que haya en ese espacio, ¿no? Se desea, y quienes aspiran a vivir en estos barrios pues forman parte de las tradiciones y de las costumbres, o más bien están impulsando o deseando que haya otros espacios de consumo. Por eso también se suele decir que en estos espacios gentrificados pues empieza a cambiar también el carácter de los comercios. Se demanda más una experiencia estética, ¿no? Lo instagramiable, ya sabes, ¿no? Que haya como este componente que sí lo da, digamos, cierta connotación de lo pintoresco, lo colorido que es la vida en el barrio, pero que se sitúa ya no tanto en la autenticidad, sino como un producto, ¿no? Que se puede consumir para quien lo pueda pagar, desde luego, ¿no? No para toda la población en común. Sí, claro, y bueno, en este caso San Francisquito es uno de los mayores reflejos, pero ¿qué tanta presencia está teniendo el fenómeno, por ejemplo, en Querétaro? Acá puede ser bien complejo, porque si ya lo decíamos hace un momento, que no cualquier proceso de transformación urbana puede ser denominado inmediatamente gentrificación, sino que tiene diferentes dimensiones y diferentes procesos. Por ahí incluso veía el meme, ¿no? De que Conin era el primer gentrificador de Querétaro, dado que llega y se asienta y también implica pues un cambio, ¿no? En el uso que tienen estos territorios. Creo que sí podemos ubicar diferentes dimensiones y diferentes procesos, algunos puntualmente asociados con la especulación inmobiliaria, con la expansión de la mancha urbana, que no necesariamente podríamos denominar como gentrificación, porque si todo lo metemos en el saco de la gentrificación, nos impide, ¿no? Ver como las dinámicas específicas que adquiere cada parte del territorio en la ciudad de Querétaro en este caso. Creo que lo que sí podríamos tomar como un elemento común o como el elemento central de la gentrificación es esta lógica, ¿no? De un desplazamiento por una mayor predominancia de los intereses del mercado frente a los derechos de habitar la ciudad. ¿Quién tiene derecho ahora, ¿no? A habitar estos espacios, a habitar el barrio?
todo lo que proporciona la vida comunitaria. Parece ser que lamentablemente, pues quien tiene acceso a estas formas de socialización, de comunicación, pues es quien puede pagar por ellas. Y no, pues la población que está dando estos dinamismos, pues queda segregada, expulsada, se tiene que mudar en determinados momentos o situaciones. Y no solamente la que es propietaria de casas o de predios, ¿no? Sino quienes pagan renta, que también viene en algún momento esto, ¿no? Como hay una presión y una demanda de nuevos pobladores, pues parece ser que es una lógica de mercado, simplemente, ¿no? Claro, hay quienes están dispuestos a pagar más, y entonces quienes habitaban tradicionalmente, lamentablemente pierden, ¿no? Esa oportunidad de vivir y de seguir formando parte de tejido social que están dinamizándose ahí en los barrios. Sí, claro. En este caso, ¿habría manera de detener la gentrificación? Eso se ha debatido y sí es como una preocupación frente a las diferentes manifestaciones del fenómeno. Pues hay también diferentes manifestaciones en lo público, ¿no? Y diferentes iniciativas que tienen los habitantes y los pobladores de los barrios. Y quizás sí es legítimo preguntarnos si estamos en contra de la gentrificación, como suele decirse, frente a quién se plantean demandas. Si es un fenómeno impulsado pues, por inversionistas, por algunos segmentos de población de clases medias, de clases altas, la disyuntiva o la posibilidad sería plantear directamente con esas personas, con los empresarios que no vengan, que no lo hagan, porque aquí pareciera que queda un poco difuso el papel del Estado y de las formas en las que se regula el acceso y la distribución de los espacios y de la propia oferta inmobiliaria. Hay quienes han planteado justamente que en el ámbito del inmobiliario es una posibilidad, si no puntualmente de detener, de confrontar o de detener los procesos de gentrificación, sí tratar de generar equilibrios de tal manera que no sea solo la especulación inmobiliaria la que determine qué usos y qué modalidades tienen el acceso a los espacios habitacionales, ¿no? A la oferta de diferentes servicios en el espacio, sino que haya también pues, una dinámica, sí regulada por el Estado, en la que se contengan estos incrementos pues que parece ser que no tienen freno, ¿no? En las rentas, los montos de las rentas. Seguramente han visto, seguramente conocen estos datos de que en la ciudad de Querétaro es donde más se han elevado los costos de vida. Y un motor que ha impulsado este incremento de los costos es los precios de las rentas. Aquí hay un debate y también se abre la posibilidad de que si solamente es de nueva cuenta la oferta o la demanda, o si es que el Estado debiera regular esto, si es que también debiera haber algún conjunto de políticas que contengan estos incrementos tan acelerados de tal manera que quienes habitan un espacio, en este caso los barrios que están bajo el asedio de la gentrificación, pues puedan mantener como su espacio vital, que no se vean justamente desplazados, que no estén en esta dinámica de pues si no tienes para pagar vete a otro lugar, sino que se preserve, porque no es solamente que no puedan acceder a pagar una renta y trasladarse a otro lado, sino que también pues se desvinculan de tejido social que han venido construyendo, ¿no? De formas de habitar el espacio, de formas de socialización, de comunicación, que se fragmentan y pues luego entonces quedan muchos sectores de la población en ello, ¿no? En la marginación. La otra cuestión que también se ha señalado como algo que podría estar mediando, equilibrando estos procesos de gentrificación, son los programas públicos de vivienda social, que también pues se ha señalado que son insuficientes o que se están colocando hacia otros lugares, fundamentalmente también privilegiando una búsqueda de rentabilidad más que de garantizar un derecho al acceso a la vivienda para la población. Por cierto, ¿no? También hay que decir quizá un poco al margen que esta lógica de los desarrollos de fraccionamientos, justamente con una orientación más a buscar la rentabilidad y la ganancia, pues está generando que haya muchas casas construidas en esta lógica que actualmente están desocupadas, justamente también por los altos costos, ¿no? Tanto para compra y venta o para renta. Entonces, si no hay una dinámica, una política orientada
a garantizar la vivienda como un derecho humano, pues hay esta disparidad entre que la política pública no fomenta o no orienta o no tiene la suficiente fortaleza para garantizar el acceso a la vivienda como un bien social, y entonces otra vez, ¿no?, caemos ahí en la oferta y la demanda. Quien puede pagar tiene el derecho, quien no, pues cada cual ve cómo lo resuelve, ¿no? Y profundiza entonces pues la desigualdad, la segregación, la exclusión, estos mecanismos. Ahí está, ¿no? Entonces, como una de las vías en las que a través de la política pública se podría incidir en una mejor justicia para quienes habitan las ciudades, de tal manera que no haya esta profundización de las desigualdades. Y la otra parte que a mí me parece también fundamental, ya que si se trataría de frenar o de contener la gentrificación, no la colocaría yo tanto en estos momentos en las empresas, en los inversionistas privados, en el sector público, en el gobierno, sino que yo sí le otorgaría pues, un lugar central a las comunidades, es decir, a quienes habitan los barrios. ¿Qué posibilidades tienen, no? Y no solamente como lo hacen, que desde luego que pues es notable y es destacado y muy respetable que salgan a manifestarse en las calles, pero no solo en ese momento, sino en lo cotidiano. Es decir, cuáles son las prácticas vecinales, barriales, que están dándole soporte a un tejido social y que de alguna manera sí contienen a otras intenciones, ¿no? De ubicar el espacio como un simple lugar de inversión y que lo reivindican y que utilizan ello como eso, como un espacio vital, como un espacio público, como un espacio común. Y creo que San Francisquito, ya que lo has mencionado, es un ejemplo de ello. Sí, claro, salen a manifestarse, pero también tienen una vida comunitaria muy dinámica, ¿no? Muy de lo diario, muy de lo cotidiano. Que creo yo, desde mi punto de vista, pues eso es un resguardo frente al asedio, ¿sí? ¿No? Lo deseable que puede ser para inversionistas ocupar esos lugares, lo es desde luego, pero mientras, desde mi punto de vista, insisto, haya una vitalidad de la vida comunitaria, pues todo eso será contenido, ¿no? Todo eso será todavía como una posibilidad de resguardo de la vida comunitaria, de reivindicación, revitalización de las tradiciones, de una orientación hacia lo común, de un tejido social fuerte, sólido, que reproduce la costumbre y la tradición y que desde luego genera pautas identitarias muy profundas, muy arraigadas. Entonces, si se trata entonces de tratar de contener la gentrificación, yo diría que eso nos corresponde en mucha medida también a quienes habitamos la ciudad, ¿no? Es decir, ¿qué espacios de la vida comunitaria reproducimos en nuestras prácticas diarias, en nuestras prácticas cotidianas? A lo mejor puede ser muy simple decirlo así, pero platicamos con nuestros vecinos, formamos parte de un tejido cotidiano, salimos a caminar por las calles, paseamos en la bicicleta, en fin. Creo que este tipo de actividades que se pueden hacer desde un nivel más comunitario, pues también pueden estar manteniendo la vitalidad de la vida urbana, más con base en el tejido social que pues con una lógica de simple rentabilidad, ¿no? Sí, y que en San Francisquito pues sí vemos esto, ¿no? De que continuamente se hacen como eventos culturales que no son macro, sino que justo son muy locales para quienes están en el lugar. Y sí se implementa como un poco de ello, de apropiarse del espacio, ¿no? Bueno, ahorita como estas estrategias sí son a nivel estado, ¿no? Las que mencionaba, pero también en lo inmediato como al municipio, ¿qué es lo que también se le podría como exigir para justo, ¿no? Empujar también un tanto de tener la gente. Sí. Mira, ahora hay un programa de recuperación, remodelación de vivienda, que sí ha tenido alguna orientación hacia quienes habitan, en particular el centro histórico, porque el centro histórico de Querétaro además tiene una peculiaridad y que es, como ha sido declarado patrimonio histórico, pues también hay que tener mucho cuidado y seguir con mucho rigor alguna vía de remodelación de las viviendas. Es decir, no es que se pueda hacer cualquier cosa, ¿no?, en las viviendas del centro histórico. También hay que señalar que muchas de las viviendas del centro histórico siguen siendo habitadas por personas que tienen muchos años, aunque también, digamos que una primera
oleada ya de hace algunas décadas, pues ha modificado mucho también los usos que tienen los inmuebles del centro histórico, orientados hacia restaurantes, hoteles, en fin. Hay ahora ese programa que está tratando de que estas viviendas en el centro histórico se preserven como tales, como viviendas, y que sean beneficiarios de estos programas quienes habitan las casas en el centro histórico. Sin embargo, aquí, y como ya dices, quizá como un planteamiento, o no sé si como un planteamiento, pero sí por lo menos como una inquietud, es que ¿qué uso se le dará a las viviendas una vez que sean rehabilitadas y sean remodeladas? Es decir, también como parte de la efervescencia que tiene ahora el mercado inmobiliario, pues han proliferado mucho las viviendas de alquiler temporal a través de estas plataformas que todos conocemos y todos hemos usado. Bueno, una cuestión ahí es esa, ¿no? Digo, como inquietud o a lo mejor como algo en lo que hay que poner alerta, si es que esas viviendas que van a ser rehabilitadas van a ser destinadas para ello, para las plataformas de alquiler temporal, o si de alguna manera se garantiza o hay mecanismos en estas políticas públicas para que se preserven como ello, ¿no? Como para viviendas, para quienes tradicionalmente las han habitado, incluso para renta, pero una renta permanente, ¿no? No para entrar de nuevo en esta lógica más especulativa, sino que sí se garantice que un programa de mejoramiento de la vivienda sea para la vivienda, para quienes lo habitan, y no para que entre en una lógica otra vez de quién paga más, ¿no? Por ocupar o no un espacio. Eso es algo que ahora está sucediendo, que no sé si yo estaría en el lugar de dar una recomendación puntual al municipio o al gobierno, pero que sí se podría estar orientando, ¿no? Una política pública y a quién va a beneficiar, o si una política pública puede entonces más bien fortalecer estos fenómenos especulativos y de incremento de los costos, ¿no? Ok. Y pues ahora sí que al final, en esta misma, después de esta misma marcha, sí veíamos, ¿no? Como que se decía que como San Francisquito iba a ser como deseable, eran los comentarios como que hubo mucho circulando. Si ocurren, también es como un lugar en el que llegan a ocurrir varios delitos, ¿no? Pero esto también es parte de lo mismo. Sí, y sí puede ser, porque como ya decía, si quizás si hay algo en común, como un común denominador de las ciudades y de los fenómenos que caen bajo esta denominación de gentrificación, es que sí hay una situación de deterioro en el contexto urbano, y luego hay alguna serie de políticas o de iniciativas para trascender esas condiciones de abandono y de deterioro, de mejoramiento urbano, incluso llega a decir, y que tiene esa traducción, ¿no? Si empiezan a mejorar las condiciones de vida, si empiezan a restaurar las luminarias, si empiezan a peatonalizar algunas calles, si empiezan a hacer más eficiente el servicio de recolección y de limpia, pues se hace más deseable vivir en esos espacios. Y luego entonces pues se hace también más caro, ¿no? Poder vivir en esos espacios. Pero si hay también esta orientación entre quienes habitan esos espacios así, estar pugnando, estar deseando y estar pues incluso luchando por las mejoras en los barrios, que sean mejoras que redunden para quienes lo han habitado y no que se traduzca en un desplazamiento, pues, ¿no? En el que simplemente pues tiene derecho quien paga, y parece ser que luego entonces pues hay también por eso esta percepción de incomodidad y de malestar que quizá la podemos ver en estas marchas, en estas movilizaciones. Parece ser que hay una amenaza, ¿no? Y quizás está un poco difuso de dónde viene la amenaza, pero sí se llega a percibir como ello, ¿no? Como un asedio, como una transgresión, como una pérdida de los derechos que tienen quienes ahí lo han habitado. Y pues por eso decía que también la vitalidad que tienen las expresiones culturales de San Francisquito y de otros barrios, ahora nos hemos quizá concentrado en ello, pero sí se presentan desde mi punto de vista como ello, como un resguardo frente a ese asedio de la gentrificación. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de este tema. No, muchas gracias a ti, Katia, y a quienes nos ven y nos escuchan, pues también ojalá y en algo sirvan estas conversaciones para más o menos ilustrar o tratar de complejizar qué es lo que sucede en nuestros espacios vitales en esta ciudad. Gracias.